Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 15 de diciembre, llegamos a un viernes, tras lo que hemos vivido esta semana en los mercados, de lluvia de bancos centrales y en los que sin lugar a dudas la fiesta la sentaba Jerome Powell, la Reserva Federal, el miércoles y ayer. Esa pausa que conocíamos con el Banco Central Europeo, con un Banco de Inglaterra que mantiene ese tono restrictivos y, por supuesto, con esa voz de Christine Lagarde que no atisbaba por nada en el horizonte un recorte en los tipos de interés. Todo esto, por supuesto, llega a una jornada en la que pese. Además, vamos a tener que ver cómo resiste el mercado el envite de la cuádruple hora bruja en el que llegamos esta jornada y en la que los mercados van a batirse con esa volatilidad propia de estas fechas. Y así, justo en el Ecuador del mes, apenas a 15 días de cerrar este ejercicio de 2023. Todo esto en medio de la lluvia de datos que esta madrugada ha puesto sobre la mesa China y que arroja esa lectura de cómo el gigante asiático sigue con una recuperación agridulce, unas ventas minoristas que decepcionan y eso que crece por encima de los 2 dígitos y una producción industrial que sí que sorprende. Al mismo tiempo, la atención puesta en lo que está por venir y en las informaciones que apuntan a que podría haber emisiones de deudas de bonos especiales para apoyar esa ayuda que está tratando de apuntalar el gobierno de Pekín. Todo esto, por supuesto, se cuela en medio de los grandes asuntos que escriben la crónica de la geopolítica, la crónica del tablero internacional, salpicada sin lugar a dudas por múltiples actores y sobre todo por esa decisión en las primeras horas del viernes cuando la Unión Europea, en medio de esa cumbre de líderes, no ha alcanzado un paquete de ayuda financiera crítica como se presentaba para Ucrania, por lo que se esperaba por el veto de Viktor Orbán, del primer ministro húngaro, que evita así que se apruebe esos 50.000 millones de euros y que asegura además que para introducir dinero de ayuda a Ucrania para el largo plazo no debe entrar vía presupuestaria. Precisamente es uno de los grandes asuntos que geoeconómicamente, geoestratégicamente se pone sobre la mesa, mientras, por supuesto, la atención gira en torno a lo que sucede en Oriente Medio y en las últimas horas clave ha sido esa visita esperada del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de Jake Sullivan, que ha dicho en Israel, que ha trasladado al primer ministro israelí el mensaje que quiere trasladar la Casa Blanca mientras se aviva el llamamiento internacional a la necesidad de un alto el fuego urgente en Gaza y evitar el número de muertes civiles. Pues lo que ha dicho Estados Unidos a Israel es que la ofensiva debe de bajar de nivel, aunque por supuesto ha mostrado su alineamiento con el gobierno de Netanyahu. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que entre los últimos asuntos el protagonismo llega y está puesto sobre lo que están siendo las tensiones geopolíticas que introduce en la crónica de la mañana el plante de cara que acaba de lanzar Taiwán a China, que lo reclama como Estado soberano propio y en el que la isla de Taiwán acaba de decir que el gobierno ha pedido a China que cese la interferencia política. Sin lugar a dudas, son los grandes asuntos que escriben la crónica, el amanecer de este 15 de diciembre, mientras vemos cómo los futuros en los mercados se están mostrando en terreno positivo, con avances en los futuros europeos y también con subidas en los futuros de los índices americanos, tras haber asistido a una jornada en la que de nuevo el protagonismo en la bolsa americana era de subidas, con la excepción de ese Nasdaq que retrocedía. Es la mañana del 15 de diciembre, se dibuja así. Por supuesto, el primer asunto de esta crónica pasa por los datos más madrugadores que ha puesto sobre la mesa China. La economía del gigante asiático acaba de presentar datos macros
que, como les contamos, arrojan resultados mixtos mientras persisten aún los desafíos de esa política post-COVID que cumple ahora casi ese año. Datos que llegan mientras las autoridades continúan lidiando con los desafíos que incluyen una desaceleración del sector inmobiliario y el riesgo deflacionario. Los datos: la producción industrial ha aumentado un 6,6% interanual por encima de las expectativas, mientras que en cambio las ventas minoristas han quedado por debajo de lo esperado, pese a crecer bastante más que en el dato previo del 10,1%. Los datos económicos se ven además afectados, hay que señalarlo, por el efecto base del año anterior, con esas etapas finales de la política de 3 años de férreo autoaislamiento que se impuso China. Todo esto en un momento en el que, además, entre esos datos, China registra una caída interanual de 9,4% en la inversión inmobiliaria hasta noviembre, en un momento en el que las publicaciones del país han seguido de cerca las preocupaciones sobre el impulso del crecimiento, y Pekín ha fijado el objetivo de ese crecimiento anual más bajo en décadas del 5%. E importante a estas horas de la mañana las declaraciones que acaba de poner sobre la mesa el portavoz de la Oficina de Estadísticas de China en esta jornada de baterías de datos macroeconómicos, en el que señala que China no espera deflación. Dice que la recuperación persistente de la demanda ayuda a mejorar los precios al consumidor, y con todo apunta que se espera que se alcancen los objetivos de desarrollo para todo el año. En cuanto al sector inmobiliario, uno de esos grandes pilares de la economía del gigante asiático y uno de los que están poniendo en jaque la sostenibilidad, es lo que vigila de cerca a la economía china, dice que los ajustes del sector inmobiliario a corto plazo conducen a un desarrollo estable y sólido a largo plazo. Y con la mirada puesta en el gigante asiático, la noticia de última hora pasa por lo que publica a esta hora la agencia Reuters, y que asegura que los líderes del gigante asiático habrían acordado en una reunión anual sobre economía esta misma semana mantener un déficit presupuestario del 3% del PIB en 2024, mientras que el apoyo fiscal podría estar cubierto por deuda extrapresupuestaria. Si bien la cifra de déficit es inferior al objetivo revisado del 3,8% de este año, lo que sugiere que Pekín quiere mantener esa disciplina fiscal y no está considerando un gran bazooka fiscal de cara a 2024. La opción de emitir deuda soberana fuera del presupuesto le daría así flexibilidad para avanzar, para dar un paso adelante y aumentar el estímulo para mantener un crecimiento económico estable. En ese contexto, China podría emitir bonos especiales extrapresupuestarios para obtener apoyo fiscal adicional. Según las fuentes a Reuters, se podrían emitir hasta 1 billón de yuanes. Y mirando a Asia, tensiones geopolíticas, el gobierno de Taiwán pide a China que cese la interferencia política. El Ministerio de Defensa taiwanés, además, lanza esta advertencia mientras ha detectado 10 aviones militares chinos operados cerca de Taiwán durante este viernes. En las declaraciones de esta mañana, el gobierno taiwanés planta cara al gigante asiático, señalando que la investigación sobre barreras comerciales de China no concuerda con los hechos y que los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio pueden abordar las acusaciones de esas barreras comerciales formuladas por China. En ese contexto, y pese a las declaraciones, Taiwán apunta que pueden hablar en cualquier momento si China se muestra sincera sobre las acusaciones en torno a esas limitaciones comerciales. Importante, se lo venimos contando, era la decisión más esperada y que resultaba fallida en los primeros albores de este viernes. La Unión Europea ha fracasado en su intento de acordar un paquete crítico de ayuda financiera de 50.000 millones de euros para Ucrania. Y el motivo no ha sido otro que el veto esperado por parte del primer ministro húngaro, de Viktor Orbán, que cuestiona el apoyo actual a Kiev. El colapso de las conversaciones sobre esa financiación llega además tras los intentos fallidos en el Congreso de Estados Unidos
para llegar a un acuerdo, en su caso, de un paquete de 60.000 millones de dólares propuesto por la Casa Blanca, lo que destaca el temor de que se tambalee el apoyo occidental, la determinación de ayudar y sostener al gobierno de Kiev mientras continúa la guerra frente a Rusia. Los líderes europeos han estado inmersos en las negociaciones sobre ese paquete hasta las primeras horas de este viernes y van a retomar el asunto de la financiación a Ucrania a principios de 2024 con posibles opciones para proporcionar efectivo a Kiev sin la aportación de Orbán. Y los esfuerzos fallidos a la hora de sacar adelante ese paquete comunitario de ayuda financiera crítica para Ucrania llegaba horas después de que los líderes europeos acordasen iniciar esas conversaciones de adhesión de la membresía ya para Ucrania, lo que supone un hito en el camino de Kiev para unirse al bloque comunitario una vez que termine la guerra y un respaldo de Bruselas a la trayectoria occidental del país. La Comisión Europea había vinculado el paquete de financiación de Ucrania destinado a respaldar el presupuesto de Kiev para 2024-2027 a 21.000 millones de euros de financiación complementaria más amplia para el presupuesto compartido del bloque, incluido dinero para migración y defensa. Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, ya había dicho que se oponía a introducir ese dinero de apoyo a largo plazo a Ucrania en el presupuesto, y su veto se producía a pesar de que Bruselas desbloqueaba 10.200 millones de euros que anteriormente estaba bloqueado por motivos y cuestionamientos del Estado de Derecho en Hungría. Vamos a recuperar las palabras de Orbán antes de ese veto final. The money for Ukraine in short term is already in the budget. If we would like to give longer term and bigger money, we have to manage outside the budget, and we support it. Y mirando a los grandes asuntos que preocupan del tablero internacional, con permiso además de esa guerra en Ucrania, clave lo que sigue sucediendo en Oriente Medio y el papel que está dando Estados Unidos, gran aliado israelí. En las últimas horas, se lo venimos contando, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha viajado a Israel, donde se ha reunido con el primer ministro, con Netanyahu, con el que ha hablado de la posibilidad de que los ataques israelíes contra Gaza bajen de nivel, que esa ofensiva de operaciones se rebaje la intensidad contra lo que son sus objetivos principales y que se centren contra los objetivos de alto valor, y advierte que sería irresponsable, eso sí, dar plazos concretos para que se lleve a cabo ese cambio. Con todo, Jake Sullivan ha llegado el mensaje de la administración Biden de que Estados Unidos está a favor de que la ofensiva pase a ser de menor intensidad en unas conversaciones detalladas que han mantenido en las últimas horas sobre los esfuerzos para sacar los rehenes de Gaza, y en las que además se ha llegado a un amplio acuerdo de que el futuro de Gaza debe ser dirigido por los palestinos. Estados Unidos aboga por la solución de dos estados y en las últimas días se ha visto presionado por su veto en el marco del Consejo de Seguridad Nacional cuando se votaba una petición del alto el fuego en Gaza para evitar el drama humanitario que se está produciendo. Jake Sullivan, que pide trasladar el mensaje de Joe Biden a Israel de que se rebaje esa intensidad en la ofensiva en Gaza contra los terroristas de Hamas, pero sin olvidar cuál es el posicionamiento de Washington, señalando cómo Estados Unidos traslada su apoyo a Israel en su guerra contra Hamas. It's good to see you again. Thank you for coming in. Thank you for your support. Well, thank you for having me. I'm very much looking forward to this meeting, and you have the support of the United States as you take on this terrorist threat. Thank you. Thank you. Grandes asuntos que escriben la crónica internacional, la geopolítica, pero que sin lugar a dudas deja paso también para lo que han sido las grandes noticias de las últimas sesión de ese jueves, en el que un día después de la FED le tocaba el turno hablar al Banco Central Europeo. Sin sorpresas mantenía el tipo de interés en el 4,5% y advertía ya de esa previsión de un descenso más rápido de la inflación. En la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Gobierno, Christine Lagarde, eso sí, ha tratado de rebajar lo que no hizo Jerome Powell, las expectativas del
del mercado sobre próximas rebajas de los tipos de interés y se mostraba contundente al señalar que no han discutido en absoluto unas posibles bajadas de tipos y con todo apuntaba que el BCE vislumbra ya el final del camino al constatar que la inflación cederá gradualmente durante el próximo año rondando el 2% en 2025. Very easy. We did not discuss rate cuts at all. No discussion, no debate on this issue. And I think everybody in the room takes the view that between hike and cut, there's a whole plateau, whole beach of hold. You know, it's like, I don't know, solid, liquid, gas. You don't go from solid to gas without going through the liquid phase. So this was just not discussed. Y con nombre propio, pero mirando a los protagonistas empresariales, Intel ha presentado los nuevos chips de computadoras, incluido su Gaudi 3, un chip de inteligencia artificial para software de inteligencia artificial generativa. Gaudi 3 se va a lanzar el próximo año y va a competir con chips rivales de Nvidia y AMD que impulsan esos modelos de IA de grandes ávidos de energía y que sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes protagonistas en un momento en el que los modelos de inteligencia artificial más destacados como ChatGPT de OpenAI se ejecutan con GPU Nvidia en la nube y es una de las razones por la que las acciones de Nvidia han subido casi un 230% en lo que va del año, mientras que las de Intel han subido un 68%. Así, las compañías como AMD y ahora Intel están anunciando el lanzamiento de chips que esperan atraigan a las compañías de IA lejos de esa posición dominante de Nvidia. Y Argentina pagará la próxima semana 912 millones de dólares, unos 830 millones de euros en deudas al Fondo Monetario Internacional, mientras busca renegociar el acuerdo de 44.000 millones de dólares del país, según ha anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo. En su primera entrevista, desde que asumió el cargo a Bloomberg, Caputo ha asegurado que el gobierno del presidente Milei va a cumplir con ese próximo pago, a pesar de haber repetido en ocasiones anteriores que no hay dinero, que no hay plata. Eso sí, sigue y no ha dado más detalles sobre los cambios que el gobierno pretende hacer al programa del FMI, ni ha explicado de dónde provendrán los fondos para realizar el pago el 21 de diciembre. Y un último asunto, el Banco Santander ha vuelto a designar, el Banco de España, ha vuelto a designar al Banco Santander como la única entidad española de importancia sistémica mundial en 2025, una categoría en la que se encuentra desde el 1 de enero de 2016 y ha establecido su colchón de capital macroprudencial para este año. Para tomar esta decisión, el supervisor ha tenido en cuenta esa lista de bancos de importancia sistémica global que ha publicado recientemente el Consejo de Estabilidad Financiera. Y ahora el banco, presidido por Ana Botín, ha obtenido una calificación de 190 puntos básicos en la metodología del Comité de Basilea que se utiliza para identificar esos riesgos y por lo que estará sujeto a un requerimiento adicional de capital de nivel 1 ordinario, el CET1, por sus siglas en inglés, equivalente al 1% de su exposición total al riesgo en base consolidada. En este punto terminamos este primer repaso, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.